Buenos días. Nuevamente estamos aquí, arrodilladas frente al Santísimo, arrodilladas frente al Señor, ante la Santísima Virgen María, suplicándole que nos dé fuerzas, que nos acompañe. Hoy ya tenemos el día 25 de nuestro reto. Este reto que ha llevado consigo muchas cosas, que solamente el Señor sabe las fuerzas que tenemos, pero porque las fuerzas son de Él, Señor. Hoy tratamos el tema de el ateísmo. Es un tema difícil y muy frecuente en nuestros chicos, entre nuestros jóvenes hoy en día. Es un tema que tal vez no tocamos porque pensamos que respetamos su libre albedrío, respetamos su libertad o su expresión. Pero el ateísmo se inculcó o se metió dentro de nuestras familias precisamente por eso, porque nos alejamos tal vez del camino, porque permitimos tal vez que el enemigo entrara y centrara estos pensamientos en nuestros hijos. Pero nosotros sabemos que existe un Dios, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios que creó todas las cosas, aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y todo cuanto lo llena. Ese mismo Dios que te da la vida, ese mismo Dios que hizo en tu vientre esa vida por la que tú estás orando en estos momentos. Solamente Dios tiene el poder para de la nada hacer todo lo que ha creado. Solamente Dios tiene el poder. Solamente que a veces los misterios del Señor los queremos saber, pero el Señor nos creó con un límite de la inteligencia. Hay cosas que son misterio y que por fe creemos. Hoy le pedimos al Señor esa fe. Nos asustan tal vez estas personas ateas, porque tal vez tienen alguna apariencia, pues, no con tan convencional. Tienen una apariencia en la que ellos mismos tienen una máscara, en la que tal vez por dentro son los que más necesitan del Señor, de ese Dios en el que no creen. Pues no debe ser así. Las personas que tienen estos pensamientos son personas que tal vez tienen heridas en su corazón y son heridas que han sido marcadas tal vez por vivencias muy duras que tuvieron tal vez en la infancia. Eh, Estas personas lo que de pronto no han entendido es que existió un Dios que los creó. Ese Dios puso esa semilla en el vientre de su misma madre y ese mismo Dios poderoso es el que lo tiene ahora con vida, el que lo ha librado de tantas y tantas cosas que tal vez pudieran haber vivido. Ellos tienen dudas, muchas dudas, tienen muchas preguntas y ellos mismos las responden. Ellos mismos buscan esas dudas y eso está bien, eso no está mal. Al contrario, es lo que debemos tener nosotros. Muchas preguntas, porque al tener preguntas queremos saciarlas, queremos saber el porqué y el origen de las cosas. Eh, Quieren alejar al hombre de su fe, con palabras, con actos, con actitudes. Son apáticos a todo lo relacionado con Dios, a todo lo que tenga relación con la iglesia, los sacerdotes o tal vez alguna otra fe cristiana. Están apáticos. Viven sin Dios, sin ley, pero porque tal vez les conviene vivir así. Vivir sin alguien que les rija esos comportamientos tal vez que tienen ya arraigados en su ser ese, esa creencia de ver que si no hay quien me dirija a mí mi vida, es más fácil vivir en el pecado y es más cómodo para ellos, tal vez. Eh, Cuando tenemos una creencia en Dios, nos limita mucho el temor a Él, el temor a lo que de pronto sea cierto y tal vez no estoy creyendo. Eh, en ellos se presenta, tal vez en algunos, ¿no? No en todos, la inmoralidad, malos testimonios, creando resentimientos y son acompañados siempre por malas influencias, tal vez. Y piensan que cuando se cree en Dios, eh, no debe haber sufrimiento. Ellos relacionan tal vez el sufrimiento con la no existencia de Dios,
pero para eso tenemos varias citas bíblicas. La primera es Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estamos alejados del Señor, eso ocurre. Cuando estamos alejados de Dios, estamos sin esperanza, porque no hay un Dios omnipotente, un ser superior que nos brinde la esperanza de un mejor mañana, de un futuro mejor. Entonces viven sin esperanza. En el Salmo 19:1 dice lo siguiente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es algo que no podemos evitar. Es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Ahí está ese cielo que te habla de Dios. Esa majestuosidad que se ve cuando tú vas en un avión y miras la inmensidad de las nubes. Cuando miras el mar, cuando miras un bebé, ahí está la mano de Dios. Y no lo podemos evitar, no lo podemos ocultar. Es algo que se nos sale de las manos. Tenemos otra cita bíblica en el Salmo 14:1 y vamos a escuchar qué dice 14:1. El Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo el necio dice que no hay un Dios que lo creó. Solo el necio es el que no quiere aceptar esa presencia de Dios. Pero tristemente cuando necesita ayuda, cuando está en malos momentos, cuando tal vez está triste, lo invoca. Entonces sí existe Dios. Simplemente es que le cuesta creer en un Dios que tal vez no es como Él quiere. ¿Sí? Entonces tenemos en Romanos 1, del 20 al 32, tenemos una lectura en la que vamos a escuchar qué nos dice Romanos 1, del 20 al 32. Romanos 1, del 20 al 32. A Él no lo podemos ver, lo contemplamos por lo menos a través de sus obras, puesto que Él hizo el mundo y por ellas entendemos que Él es eterno y poderoso y que es Dios. De modo que no tiene culpa porque conocían a Dios y no lo han glorificado como les corresponde, ni le han dado gracias. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su corazón extraviado se enseguió. Más todavía, pretendían ser sabios cuando hablaban como necios. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes con forma de hombre mortal, de aves, de animales o de serpientes. Por eso los entregó Dios a sus malos deseos. Llegaron a cosas vergonzosas y deshonraron sus propios cuerpos. Han cambiado al Dios de verdad por la mentira. Han adorado y honrado a seres creados, prefiriéndolos al Creador. Bendito sea Él por todos los siglos. Amén. Por eso Dios permitió que fueran esclavos de pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se apasionaron unos por otros, practicando torpezas, varones con varones, recibieron en sí mismo el castigo merecido por su extravío.
Despreciaron a Dios al no tratar de conocerlo según la verdad, y Él, a su vez, los abandonó a su corazón sin conciencia, que los llevó a cometer toda clase de torpezas. Por ello andan llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de envidia, crímenes, pelea, engaños, mala voluntad, chismes, calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, sin amor, despiadados, conocen las sentencias de Dios, que declara digno de muerte a quien obra en esta forma, pero a pesar de eso lo hacen y aplauden a quienes lo hacen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí lo que ocurre cuando me alejo de Dios, cuando no quiero creer en Dios. Es un caminar progresivo hacia el mal. Entonces, nos queda preguntarnos ¿y qué podemos hacer nosotros para que nuestros hijos, si están en el ateísmo, salgan de él? Si de pronto van en ese caminar de no creer, de que todo les resbala, de que no les interesa, nos queda solamente una cosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es una semilla que crece dentro de la persona que la escucha. La palabra de Dios no queda sin semilla, o sea, la palabra de Dios es la semilla que se siembra. Entonces, dile a esta persona, por ejemplo, en mi estado coloqué Salmo 53:1. Necios son los que, venga, ya la busco, discúlpeme un momento, dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Cuando tú empiezas a sembrar estas semillas, como se dice, de palabras, de cositas, dentro del corazón de cualquier persona, empieza a brotar. Es como cuando el agua cae en la tierra y va mojando, va mojando, va mojando. La semilla que es la palabra de Dios no llega y no se queda seca. Ella florece algún día. Hay un testimonio muy grande que me encanta verlo porque nos deja mirar cómo un ateo se convierte al catolicismo precisamente por sus preguntas, por sus cuestionamientos. Todos estos cuestionamientos surgieron cuando él era joven. Él era un muchacho, incluso no había hecho siquiera su primera comunión, creo que fue en la confirmación. Y él empieza a hacerse preguntas, las preguntas del mundo. Y si Dios existiera, ¿por qué hay tanto dolor? Si hay un Dios tan bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Él empezó a preguntarse muchas cosas en su vida. Y hasta el punto en que llegó a una instancia en el que el pecado abundaba en él todos los días. Él se metió más por el lado sexual. Y él mismo se respondía a esas preguntas, ¿sí? Pero tiene una experiencia de vida impresionante. Él tiene un testimonio en el que nos dice hasta dónde tuvo que llegar para poder creer en ese Dios, hasta dónde Dios le permitió llegar y de dónde lo sacó. Les comparto tal vez el link ahorita en la descripción de esta llamada. Él se llama Jesús Quintero Tavares. Jesús Quintero Tavares nos va a regalar un testimonio en el que de pronto nos da luces cómo ayudar a nuestros hijos. Nuestros hijos tal vez están en la juventud, en la adolescencia, en lo que se dejan guiar por otras personas y no permiten que de pronto uno como madre le diga que hay un Dios, que hay alguien en quien creer. Entonces él
Él se va por esos caminos, pero no es tarde. No nos podemos rendir. La palabra de Dios siempre va a hacer huella en ellos. Vamos a hacer la oración del día. Oración del día 25. Dios de misericordia, imploro la conversión de todos los hombres a la religión católica. Especialmente, hoy pido por mis hijos. Aquí puedes nombrarlos. Si te desconoce, convencido que sus capacidades humanas son su responsabilidad, así como forjar su propio destino, imploro tu presencia en mis hijos. Aleja cualquier otra creencia o ser que lo aleje de ti, que no tenga ausencia de Dios y siempre permanezca con fe